El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, ahora en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 5, habla acerca de la oración para que la palabra corra y sea glorificada. Y dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Aquí nos deja ver el apóstol Pablo entonces la importancia del agradecimiento que debemos tener nosotros por quienes nos han predicado la palabra, por ese mensaje que ha llegado a transformar nuestra manera de pensar, que ha cambiado nuestra manera de pensar y nos ha puesto en perspectiva del reino de Dios. Entonces, en otra parte dice la Escritura: de gracia recibiste, dad de gracias. Decir que aparte de transmitir el mensaje del Evangelio por gratitud a que ese mensaje llegó a nosotros, hay que hacer otra tarea, y es la tarea de la intercesión por los predicadores, por los mensajeros de esperanza, por los misioneros, por los apóstoles, por los evangelistas, por los pastores y maestros, por todos aquellos que hemos entendido el valor que tiene transmitir este mensaje de restauración, de liberación, de sanidad y de justificación en la vida de las personas. Porque en la medida en que oramos, y el apóstol Pablo va a enfatizar y va a decir la razón por la cual está pidiendo oración, para que ese trabajo que él está realizando de predicar el Evangelio en los diferentes lugares, recordemos que una vez que se da la conversión del apóstol Pablo y recibe esa revelación del Espíritu de Dios de esto que se llama el cuerpo de doctrina, para que él empiece a escribir la doctrina del Nuevo Testamento en lo que tiene que ver con las iglesias nuevas que se están plantando en los diferentes lugares del mundo conocido del momento. Entonces la gente tiene que entender ahora a qué debe atenerse, y esas enseñanzas vienen a traer edificación al nuevo convertido, a las personas que están empezando a transformar su fe y su creencia, a entrar ahora en una relación con Dios, a dejar tradiciones, a dejar muchas cosas de la idolatría, de la hechicería y de las prácticas que se tenían antes de venir al mensaje de Cristo, antes de llegar al camino de Cristo, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Él está diciendo y está pidiendo para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros, o sea que pide oración para que ese trabajo de predicación sea efectivo, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y aquí hay una declaración supremamente importante para que nosotros entendamos que hay personas que no es que hayan sido destinadas para la maldad, sino que el corazón de ellos es propenso a la maldad y no quieren entender ni aceptar y no permiten en ningún momento que la palabra les sea predicada. Vamos a tomar como ejemplo el mismo Pablo. Recordemos que era un hombre eminente, un hombre de mucho conocimiento, de muchas tradiciones, un principal entre los judíos, un hombre con una trascendencia importante en el pueblo de Israel, con un conocimiento y un respeto extraordinario, pero era un enemigo del mensaje del reino de Dios, de ese mensaje transformador del nuevo pacto, del pacto de sangre, de la sangre derramada en la cruz del Calvario a través de Jesucristo para el perdón de los pecados ahora de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las etnias y de todos los grupos en el mundo. Pero él no lograba entender eso, eso no encajaba en su mentalidad de fariseo, en su mentalidad, en el conocimiento que tenía de la tradición del antiguo pacto. Entonces él se declara un enemigo y un perseguidor, y recordemos que él mismo da testimonio, porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, se registra la conversión de Saulo, cuando llevando cartas de autorización del sumo sacerdote, iba a los pueblos circunvecinos para tomar a los que estaban empezando a ingresar al cristianismo y practicando esta nueva fe. Y dejando de alguna manera ese pacto antiguo, esas tradiciones judías, para entrar ahora en la práctica de una relación diferente con Cristo Jesús. Y él llevaba cartas que lo autorizaban para tomar a hombres y mujeres y llevarlos y entregarlos a las autoridades para que fueran puestos en la cárcel.
Entonces por eso él dice que pide oración para que la palabra corra y sea glorificada y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Cuánta persecución han sufrido los predicadores, los misioneros que fueron de lugar en lugar llevando el mensaje del Evangelio. Recordemos nosotros aquí en Latinoamérica, en muchos otros lugares del mundo, esos hombres que fueron comisionados por el Señor y fueron enviados a trabajar en la obra misionera, muchos de ellos perdieron su vida en esos lugares donde llegaron. Y hoy por hoy todavía sucede lo mismo. Personas que están predicando, que son misioneros y que están en países de regímenes totalitarios donde política y religión y Estado es una misma cosa. Entonces quienes practiquen una fe diferente a la fe del Estado son sentenciados a muerte, son encerrados, son encarcelados. Recordemos nosotros que la historia da fe de todo esto, del holocausto judío, de tantas otras cosas, de persecuciones que hay. Y cuando miramos la política internacional, cuando miramos lo que está sucediendo, nos damos cuenta que sigue todavía esta guerra, y es una guerra religiosa. Entonces, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No podemos nosotros pensar que todo el mundo se va a convertir al cristianismo. No, está claro. No es de todos la fe. Ahora hay algunos que están equivocados, pero a través de la oración, a través de la enseñanza y del ejemplo, sus vidas pueden cambiar, sus corazones pueden tomar un rumbo completamente diferente. Pero otros no. Y sobre todo en el carácter de los hombres, postreros tiempos. Más adelante, cuando lleguemos a Timoteo, nos vamos a dar cuenta de lo que Pablo le escribe al pastor Timoteo, hablándole acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿Qué caracterizará a los hombres de los últimos tiempos? Y entre eso tiene que ver con aquellos que no quieren absolutamente nada con la fe, nada con Dios, absolutamente nada con la palabra de Dios, y son enemigos de la fe cristiana. Así que tenemos una tarea muy importante. La tarea no solamente de ir y predicar, sino de orar por los que se atreven a ir a predicar, por los que son desafiados a las misiones transculturales para ir a otras naciones, a otros países o incluso al interior de sus países, entrar a los grupos étnicos, los grupos que están por allá, alejados todavía de la civilización, que todavía viven en su entorno ancestral, con sus costumbres y todo lo demás, y muchos de ellos todavía practican el canibalismo. Entonces hay que orar. El llamado del apóstol Pablo es a la oración. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Es decir, ese mandato de pedir la oración a favor de protección para que la gloria del Señor venga sobre sus siervos, para que los cubra, para que les dé ánimo, fortaleza, poder, para que sean usados y ese mensaje que ellos predican sea acompañado de señales y de prodigios, porque eso es extraordinario, eso tiene que suceder como evidencia de que realmente son enviados por el Señor. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La oración va a producir todo esto, que el corazón de cada uno de nosotros sea un corazón dócil y tierno, que sintamos las misiones, que sintamos el dolor de los que se pierden, pero que sintamos también el dolor de los que predican, de los misioneros que se exponen y que van a diferentes lugares y encuentran a hombres perversos y malignos, los amenazan, los golpean, hasta los asesinan, los encarcelan, los fusilan y hacen tantas cosas. Hay que orar por los misioneros, hay que orar por los predicadores, hay que orar por los ministros de esperanza, por los predicadores de esperanza. Hay que orar, tienes que orar por tus líderes, por tus pastores. Ese es un mandato y una recomendación que Pablo hace a los tesalonicenses y obviamente para nosotros también hoy. Acompáñenme a orar a propósito de esa petición. Señor, hoy hemos estudiado en tu palabra la importancia de orar, la oración de intercesión a favor de los misioneros, de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los evangelistas, de todos aquellos que van de lugar en lugar predicando la palabra, de esos pastores que están por allá en lugares apartados, en lugares de mucho peligro, en zonas de conflicto, de desplazamiento. Oramos en el día de hoy por todos aquellos que están pasando necesidades, que están siendo amenazados, que están siendo torturados,
que les están dando el ultimátum para que desaparezcan de esos lugares, que se vayan de esos lugares, o de lo contrario perderán su vida y perderán su familia. Oramos por la protección divina, por el valor, por la gloria, por la gracia y por la protección en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.